Primero a los Corintios capítulo 15. Señor, tú sabes que necesito de tu guía. Vamos a leerlo de manera antifonal. Del versículo 1 al versículo 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si creéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido elevada para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Tomen asiento, mis hermanos, buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar escudriñando, después de haber visto los dones del Espíritu que el apóstol nos hablaba tan claramente. Vamos a mirar el tema de la resurrección. Es importantísimo para la iglesia. Yo sé que cuando muere un familiar, lágrimas hay veces le brotan porque de pronto parte, diría yo. Pero la Biblia no enseña, a no ser que sea una persona que su merced muy negligentemente dejó pasar el tiempo y no le predicó, llore, porque esa persona no se levantará del cautiverio en que entró. Ahí sí llore, pero llore desconsoladamente por su actitud. ¿Me están entendiendo? El creyente sabe que cuando una persona creyente parte a la presencia del Señor, usted lo volverá a ver. Usted se volverá a encontrar con Él. ¿Sabe con quién no se va a encontrar? Con esas personas que usted nunca les ha dado la buena nueva del Evangelio. Ese sí es un problema. Por eso la angustia que usted tiene. Usted sabe que usted pertenece a la vida. La muerte nos es contraria. La muerte nos es contraria. Y usted pertenece a la vida. ¿Por qué su miedo hacia la muerte? ¿Por qué el miedo? Ya vamos a mirarlo en esta hora. Que no se muera mi mami, que no se muera mi papi, que no se muera. ¿Por qué su miedo? ¿Cuál es su terror? ¿Cuál es su terror? Escúchenmelo todos, niños y grandes. Aquí venimos a aprender del Señor. Usted viene a caminar con Él. Dios, así usted ore, interceda, ayune, meta a toda la congregación a orar. Si Dios tiene un tiempo determinado para usted, usted se va. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a David sobre el niño? El niño, ¿qué dijo el Señor? Morirá. Y David se metió en ayuno y oración. Leyó los libros de los apóstoles de hoy en día, de la prosperidad, y pensó negociar con el Señor. Pero nunca con el Señor se puede negociar. Tus días y mis días están contados en el Señor. La Biblia dice que aún un cabello de nuestra cabeza no se cae. Y si se cae uno, todos están contados en el Señor. Escuchen un pensamiento. El alma no fue dada para vivir descarnada. Óigame, el alma... Cuando yo doy una enseñanza y después lo veo a usted haciendo lo contrario, créame que voy a ser muy duro con usted.
Cuando usted comienza con sus lágrimas, cuando usted comienza con sus cuentos a desacreditar a mi Señor, soy su enemigo número 2. Porque a mi Señor, el cual yo predico, no me lo desacredita nadie. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. No los quiero ver llorar frente a un ataúd. Yo creo que usted debe llorar frente a un ataúd es recordando que usted un día va a estar ahí metido y que tiene que hacer la tarea. Dice Salomón que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Es mejor pensar en nuestra muerte que estar pensando en las delicias de esta vida. Porque un día tendremos que comparecer ante el tribunal del Señor y daremos cuenta. Burladores que se ríen del Señor, darás cuenta. Aquel que tanto menosprecias, pero que es nuestro Señor y sufrió por nuestros pecados, un día tendrás que verlo cara a cara. Y en ello me gozo y me alegro, porque por eso predicamos. Y es lo que Pablo nos va a tratar aquí en este capítulo. El alma no fue dada para vivir descarnada. Un alma que sale, que muere, necesariamente tiene que esperar la resurrección, porque Dios no creó el alma para vivir fuera de un cuerpo. Los atenienses se habían burlado de cuando hablaba de la resurrección del Señor Jesús. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? Que dijeron, ya te oiremos. Justo antes de su primera visita a Corinto. Influenciados por la filosofía oriental, muchos consideraban que el cuerpo es malvado y es la cárcel del alma. Es indigno de vida eterna, la carne es mala. Y creían en la inmortalidad del alma, pero sin cuerpo. Y la Biblia no enseña eso. El Señor crea un cuerpo y luego mete el alma. Primero el cuerpo y luego el alma. Por eso el alma no fue creada para vivir descarnada. Los corintios creían en la resurrección del Señor Jesús, pero no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de la iglesia de los hermanos. Vuelvo otra vez. La gente de Corinto creía en la resurrección del Señor Jesús, pero no creían que ellos iban a resucitar. Ellos creían que resucitaban espiritualmente, y ya vamos a mirar este asunto. Versículo 1 al 10. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no retienen la palabra, no hay salvación, sino que creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La predicación del evangelio viene desde Génesis capítulo 3 versículo 17. Del 15 en adelante, el protoevangelio. Cuando le dicen a Adán y a Eva, que un familiar de ellos, un descendiente de ellos, los iba a ayudar, los iba a salvar. La serpiente lo heriría en el calcañar y él le heriría en la cabeza. La predicación del evangelio viene desde Génesis, no viene con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La predicación del evangelio viene desde Génesis capítulo 3, anunciando la venida de un Mesías y un Salvador. Será un hombre correcto, sin pecado, que dará su vida por los pecados de su pueblo. Morirá, pero también resucitará, como dice la Escritura. Hermano Alex, por favor, me colabora con Isaías 53, verso 8, 9 y 10. El evangelio nos fue comunicado y proclamado con estas verdades. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, Aleluya. y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Ahí está la evidencia de la resurrección del Mesías. Y Pablo siempre dice, como dice la Escritura, lo hemos dicho que en la época de Pablo no hay Nuevo Testamento. Cuando él habla de la Escritura, habla de la ley y los profetas. El evangelio que se nos ha anunciado es una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que aquello que fue profetizado desde Génesis se está cumpliendo, se cumplió. El Mesías se llama Jesús, aquel que matan, aquel que crucifican, que muere al tercer día, que unos soldados dicen en su resurrección que se robaron el cuerpo. Él es el Mesías. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva. Se ha cumplido la palabra que durante muchos siglos se anunció. ¿Entendido qué es evangelio? Que cuando le pregunten qué es el evangelio, porque a nosotros nos enseñaron buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Aquello que los profetas, aquellos que los patriarcas, aquellos que todo el pueblo de Israel un día esperaron, al Mesías proclamado, aquel que el ángel dijo que se llamaría, ¿su nombre? Jesús Salvador. Es importante que nosotros tengamos la Escritura en la mente. La muerte del Mesías es esencial para demostrar que es un ser humano. He venido batallando estos días con un pensamiento porque la mayoría de cristianos ven al Señor Jesús enfrentando sus luchas y sus dificultades como Dios. No lo ven como un hombre. No lo ven a Él orando, pidiendo al Espíritu del Señor que lo ayude. Por eso nosotros nos hemos descuidado tanto en nuestra vida de comunión con Él. Jesús no pecó porque Él es Dios sencillo. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Estuvo sentado en el pozo de Jacob con la samaritana teniendo sed. Frente a la tumba de Lázaro lloró, se angustió. Por favor, miren al hombre perfecto que es el Señor. Mírenlo. Y él siempre dependió del Espíritu del Señor y de la palabra del Padre, para que usted tenga victoria, porque no podemos vivir o seguir en esta vida como si nada estuviese sucediendo. Pablo narra todos los eventos y cómo resucitó y se presentó en su orden a cada uno de los creyentes. Nadie vio la verdadera resurrección. Nadie. Él estaba solo en la tumba cuando se levantó al tercer día. Fue quitada la piedra para que la gente entrara, pero nadie lo vio en el momento que estaba su cuerpo siendo glorificado. Nadie lo vio. Luego sí vieron cuando Él se presentó a las personas, pero la evidencia, cuando Él se levanta, nadie lo ve. Lo ven nuevamente vivo. Sigamos. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, el Mesías murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Todo lo que tú hables que sea conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Recuerdan alguno de ese evento? ¿En qué momento fue? Cuando aparece a Cefas. Camino de Emaús. Luego se presenta a los 12 cuando están encerrados. El cuerpo glorificado traspasa paredes. El cuerpo glorificado no lo puede retener nada de la materia. El cuerpo glorificado come. Ustedes y yo vamos a heredar esa bendición. Un día vamos a estar glorificados. Eso es una bendición grandísima. Yo lo sueño, yo lo espero, lo anhelo. Y espero pedirle al Señor que me dé la oportunidad de lo que tanto he querido, y es recorrer los planetas y conocerlos. Siempre he querido eso. Esto tan grandísimo con un propósito fue creado. El universo. El poder ver a mis hermanos. No es que usted frena la vida y después no, es la continuidad de la vida en el Señor.
Es la continuidad de la vida en el Señor. Es la promesa para los que hemos seguido al Señor, y aún es una promesa para los que no quieren seguir al Señor. Ya vamos a mirar este asunto. Se presentó en su orden cada uno de los creyentes. Nadie vio la resurrección del Señor. Nadie estuvo presente con Él en la tumba. La resurrección del Señor Jesús nos muestra que hay una resurrección. Ya leímos el texto de Isaías, hermano Diego, Isaías 26:14, para que vea que la Biblia habla de resurrección. Hermano Leonardo, Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Hermano Oscar, Daniel capítulo 12, versículo 2. Sí, señor. No vuelvan a vivir los que murieron ya, ni resuciten los gigantes, que por eso tú los castigaste y los exterminaste y borraste de todo su memoria. Está escrito en la palabra resurrección. Está escrito. Muchos dicen que no sabían que Él iba a resucitar. Está escrito. Sigamos con el otro texto. Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Job está hablando de resurrección. Hay otro texto donde dice, o ahí mismo, del polvo me levantará el Señor. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Y aunque ese texto tiene cumplimiento en la venida del Mesías, porque Daniel está hablando de eso, de cuando venga el Mesías, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados para vida eterna, conocerán al Señor, y otros seguirán en confusión perpetua. Pero también miramos hacia el futuro. Vamos a seguir. Pablo dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos. Les está diciendo a la iglesia de Corinto que tienen evidencias, que hay muchos hombres todavía en la iglesia de Corinto que pueden certificar que el Señor resucitó. ¿En dónde está basada su incredulidad? Vaya, pregunten. Apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto no es falsa humildad. Esto es un hombre parado frente al Señor, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. ¿El por qué se siente tan mal con el Señor? Porque sabe que cogió esos hombres y mujeres que seguían al Señor y los asesinó, y eso no se le pudo salir nunca del corazón. Por eso dice, aunque trabajo para el Señor, me duele en el alma lo que hice, y le dolerá, bueno, en la época de su vida. Sigue diciendo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Este versículo para todos, como un ungüento en nuestra cabeza. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Qué somos? Salvos. Por la gracia de Dios. La gracia que nos salva también nos cambia. Por eso he hablado varias veces de que es imposible que su merced entre en una lucha y en determinado momento no la gane. Eso va contra naturaleza. Eso va contra naturaleza. Recuerden, la Biblia dice que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estar muerto en delito y pecado no quiere decir que yo no tengo vida. Tengo vida en el pecado.
Pero el Señor, que es grande en misericordia, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso lo conocemos como una resurrección, porque estábamos muertos. Es un lenguaje alegórico. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hemos nacido, hemos renacido en el Señor. Tenemos nueva vida. ¿Entendido? Has nacido de nuevo. Esa es la resurrección en el Señor, en el Espíritu. Y ahí venimos caminando. Internamente el Espíritu del Señor viene trabajando en nosotros, haciéndonos morir a lo terrenal. Haciéndonos morir a lo terrenal. No hemos muerto totalmente, pero hay áreas en su vida que ya están ahí sepultadas. Ya están sepultadas. Hay otras en las que tú sigues batallando, pero te vienes dando cuenta que hay un mover del Señor en tu vida. No sigues igual en tu mal y en tu pecado. La gracia que nos salva también nos cambia. Por la gracia somos transformados, cambiamos de forma y somos alentados en nuestro trabajo. Pablo dice, yo soy salvo. El Señor me ha salvado. Estoy llevando el evangelio a otras personas, perdón. Gloria a Dios. Estoy llevando el evangelio a otras personas. No estoy quieto, no estoy dormido, no estoy esperando que el Señor venga, sino que estoy trabajando en predicar el evangelio. La gracia del Señor en mí me empuja a hacer las cosas. La gracia del Señor me lleva, me motiva, me anima a ejecutar las cosas en Dios. ¿Eso está causando la gracia de Dios en ti? Es la pregunta para ti, es la pregunta para mi propia vida. La gracia me está llevando cada día a ese esfuerzo. Vamos a analizar verso 12. El 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible que ustedes crean que el Señor Jesús, el Mesías, resucitó y ustedes no crean que van a ser resucitados? Esto es una evidencia de la fe. Esto es una doctrina fundamental en la iglesia. Usted debe creer y debe saberlo, que un día del polvo se levantará, que un día verá el trabajo que se ha hecho. Lo acabamos de leer. Isaías, casi 500 años antes de que el Señor venga, lo dice. Le harán ver descendencia. Por eso trabaja en el Señor, predica la palabra. ¿Quieres ver tus hijos con el Señor y contigo allá? A trabajar en eso. La salvación es personal, no es grupal. Mi mamá y mi papá son creyentes, soy salvo. No, Señor. Hay que incentivar a nuestros hijos y llevarlos a que reconozcan su condición delante de Dios. El versículo 12 al 19 pasa Pablo a analizar a los opositores, diciéndoles que son las personas más desgraciadas si no creen en la vida prometida después de la muerte. Son testigos falsos, son unos mentirosos, hacen a Dios mentiroso los que no creen en la resurrección de los muertos. Del polvo nos levantaremos nosotros. Amén. Del polvo nos levantaremos. Y si el Señor viene y levanta a su iglesia y todavía no hemos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque el Señor lo hizo. Y si el Señor lo hizo, yo le creo. Y yo sé que así sucederá. Por eso les estoy diciendo que es una de las doctrinas más difíciles en la Biblia de que el hombre crea. Usted cree más en la circunstancia, en el desconsuelo, en el llanto, en la lágrima miserable de usted, como dice Pablo, el más digno de lástima. Si usted cree que su familiar parte y usted no sabe para dónde va, qué problema el que tiene usted, hermano, qué problema. Métase en la escritura y mire lo que la Biblia dice. Mírelo, mi mamita, mi papito, ¿dónde están parados? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes? Venimos levantando a nuestros muchachos en la iglesia. Reconozco que los niños pueden llorar, aún los inseguros en la fe, pero los que llevan más de 5, 10, 15 años en el evangelio,
Por favor, ¿dónde están parados? ¿Dónde están parados? Yo sé que duele una muerte repentina, duele muchísimo. He acompañado a hermanos que han sepultado a sus hijos, sé que duele, pero tenemos esa bendita confianza de que los volveremos a ver en el Señor. Porque no se basa en la rectitud de una persona humanamente hablando entre nosotros los pecadores. Se basa en la rectitud de una persona humanamente hablando llamado Jesús de Nazaret. Es la rectitud de Él la que me salva a mí. Es por su gracia, es por su bondad, por lo que Él ha hecho. Mi Señor se levantó de los muertos y con esa verdad moriré. Y con esa verdad volveré a vivir. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel a su palabra. Pablo les dice, ¿por qué no creen en la resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿en qué andamos creyendo nosotros? Van en vuestra fe, van en la predicación. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros decimos que fue Dios el que levantó de los muertos a Cristo Jesús por su Espíritu, y aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Lo dice la Biblia? Amén, hermanos. Habla a la iglesia del Señor, solo a la iglesia, para que tenga su confianza en su Señor. Si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, ¿qué estoy haciendo yo? Diciéndole a Dios mentiroso. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en vuestra fe, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ay Señor, bendíceme, necesito esto, necesito lo otro, ayúdame, y bueno, yo sé que un día moriré y ahí quedará todo y hasta ahí llegó todo, ¿dónde está parado usted? Dice el texto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de miseria de todos los hombres. Verso 29, para completarle lo que viene hablando el apóstol Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Cada vez que le pregunto a una persona de este texto, como tiene su cabeza llena de cucaracha, lo único que me habla es de la doctrina de los mormones. A mí no me interesa eso. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Si Cristo no resucitó, ¿usted qué hace bautizándose en nombre de Cristo? ¿Qué hace bautizándose en nombre de un muerto? ¿Para qué se bautiza? A ver, ¿cuál es el símbolo del bautismo? ¿Y? Muerte y resurrección. ¿Para qué se bautiza? ¿Para qué se bautiza si usted dice, no, chica, amén, amén, yo creo, metan al agua y vuelva y sáqueme? Lo bañaron. Porque si usted no cree que los muertos resucitan, van en su fe y van en mi fe. Somos hallados testigos falsos. Esa es la primera parte. El apóstol Pablo trata a los que están diciendo que la resurrección no se efectúa, a esos opositores. El versículo 20 va a hablar a otras personas, unos que creen en una resurrección pero no corporal, que era el problema que había en la iglesia de Corinto. Sí, el Señor nos resucita, claro, espiritualmente tenemos vida, palingenesia, renovación, anakainosis y lo que usted quiera del griego. Sí, el Señor nos da vida, pero espiritualmente Él no nos va a levantar nuevamente de los muertos. Y el apóstol les dice, están equivocados. Verso 20 al 22. Mas si Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y aquí vuelvo otra vez. A esos que creían en una resurrección no corporal, sino espiritual, Pablo les aclara este asunto. Por eso les dice, más ahora, la resurrección de la vida como la resurrección de la condenación, el Señor lo dijo. Juan capítulo 5 versículo 29, hermana Liliana. Gracias.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén, hay resurrección para todos. Como nuestro padre Adán nos hundió en la muerte, recuerden, la muerte no tiene nada que ver con Dios y mucho menos con el creyente. La muerte es enemiga nuestra. ¿Estamos? Ya lo va a ver en el texto. La muerte es enemiga número uno del creyente. Es enemiga de Dios porque Dios es vida. Dios es vida. Pero así como Adán hundió a la raza humana en la muerte, el Señor da a todos los hombres resurrección. Unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetua. Así es que su familiar que murió y que no quiso aceptar al Señor y que toda familia lo lloró, se lo recuerdo, él volverá a levantarse de los muertos por la promesa del Señor. Pero peor su dolor, porque va a ser condenado por la eternidad. ¿Me están entendiendo el punto? Mi abuelito que no quiso conocer del Señor, pobre viejo. Mi papá si no acepta al Señor, pobre hombre. Doy gracias al Señor que en su insistencia maravillosa salvó a mi madre, salvó a mi padrastro, lo salvó. Y esa es mi esperanza. Yo los voy a ver. Yo sí los voy a ver y los voy a ver con el Señor. Aparte de eso, voy a conocer a Pablo, a Pedro, a Juan, a María, Elizabeth, a todos los que están en la Biblia, mis familiares en el Señor. Me voy a regocijar con ellos. Voy a estar tranquilo. Las luchas de esta vida pasaron. Con el Señor voy a tener esa permanencia para siempre. Por gracia me salvó, por gracia me aguanta, por gracia me ayuda, me viene cambiando, igual que ustedes. Allá los veré a ustedes, ya no con esas caras. No como decía una vez un predicador, que vamos a llegar allá a la presencia de Dios. ¿Usted se salvó? No, allá no va a pasar eso. Todos gozosos, varón, bendiciones. Alegres, porque la vida continúa. Será borrado todo recuerdo amargo de nuestra mente. No habrán recuerdos amargos. Usted no va a estar allá en la presencia del Señor, perdónenme la ilustración, pateando las calles de oro todo bravo. Mi abuelito no se salvó. No, eso se le quita a usted de la mente. Eso se le quita a usted de la mente. El Señor borra esos recuerdos y usted entra a esa comunión con el Señor. Pero aquellos que no han aceptado al Señor, ¿qué les va a pasar? Su mente no va a ser borrada. Recuérdenlo, quiere llamarlo la parábola, quiere llamarlo la realidad del rico y Lázaro, mírelo como lo mire. Pero el rico cuando muere, sus recuerdos no son borrados. Y dice, Lázaro aquí es consolado. Y el rico dice, pero mis hermanos, mi familia, déjenme salir. ¿Qué dice la divina respuesta? A los profetas tienen y a Moisés tienen. Óiganlos. ¿Qué fue lo que dijo la divina respuesta? Lean la palabra. Tengan arrepentimiento delante del Señor su Dios. No hay vuelta de hoja. Papá sí lo designó. Bendito sea su santo poder y su santa designación para con nosotros los hombres. Y en todo juicio sea Dios veraz y nosotros mentirosos. Es importante. Hemos perdido el temor al Señor. Creemos que el Señor es juego, que yo puedo vivir jugando a toda hora, que todo es una burla. Mis hermanos, la Biblia nos está enseñando a prepararnos, a prepararnos, a prepararnos, a prepararnos. Tú caminas con el Señor y disfrutas la vida, pero tienes que ir muriendo a esas cosas que tú amas tanto. Comienza a morir a tus hijos, ámalos, pero deja de entregarles el corazón. A tu esposa, no hay cosa que más le duela a un hombre que la partida de su esposa, o viceversa. Duele muchísimo porque se levantan juntos, duermen juntos. Es una compañía, son una sola carne. Eso duele muchísimo. Pero el Señor dice, ámame a mí, que es una bendición para tu propia vida. No te pegues a las cosas, porque cuando se te quita algo, ¿qué pasa?
te desconsuelas. ¿Y quién es el consolador de tu vida? El Señor. El Señor. Por eso muestra las imperfecciones de esposo, las imperfecciones de esposa, la imperfección de hijo, mi imperfección como padre, para que la gente no ponga los ojos en nosotros, sino pongan los ojos en el Señor. Versículo 35 al 50. Tengo que unirlos para que usted más o menos me lo entienda. Primero, habló de cómo llegó el Evangelio y cómo el Evangelio decía que el Señor iba a venir, se iba a hacer hombre, iba a nacer a través de una virgen, iba a padecer cordero, derramar su vida con dolor, iba a ser azotado, golpeado e iba a morir. Pero que iba a ser resucitado y que su descendencia nadie la podía contar. Eso está diciendo Pablo. Pablo viene y dice: iglesia de Corinto, ustedes creen que el Señor resucitó, pero ¿cómo es que no creen que ustedes van a resucitar en el Señor? Y la primera objeción es para los que no creen en la resurrección. La segunda objeción es para los que creen que solo resucitan espiritualmente. Y ahí es donde estamos detenidos en este punto. Verso 35 al 50. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo, como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; cual el celestial, también los celestiales. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Entonces vuelvo otra vez al punto. Algunos creían en una resurrección no corporal, sino espiritual. Pablo aclara este asunto y dice cómo es la resurrección. Versículo, nos devolvemos, 23. Aclaramos el primer punto. Viene el Evangelio: Jesús murió y resucitó. Segundo punto: los que creen que no hay resurrección están pecando. Sí hay resurrección. Tercer punto: los que creen que no hay resurrección corporal se están equivocando. Sí hay resurrección corporal, porque hay cuerpos espirituales y hay cuerpos terrenales. Vamos al cuarto punto. Versículo 23 al 28. Nos va a decir que Cristo es la primicia de la resurrección. Los que hemos estado estudiando Levítico sabemos lo que son las fiestas y lo que representa cada fiesta. Cuando Pablo está escribiendo, él no tiene en mente algo fuera del contexto escritural, sino que él está hablando aquí de la fiesta de las primicias. Algunos dicen que él escribió esta parte, algunos dicen que estaba entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, que es lo de las primicias. Y él dice aquí: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El Señor es la primicia de la resurrección. La ofrenda en las fiestas de las primicias era ofrenda de granos.
no había derramamiento de sangre. ¿Por qué? El sacerdote, lo recuerdan, llegó el día domingo. Ustedes han oído el día de, más por la tradición católica que por el estudio bíblico, Domingo de Ramos, ¿cierto? La cena del Señor, la muerte del Señor y el domingo de resurrección. En las fiestas del Señor comenzaba la Pascua, y al terminar la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y el día domingo, pasado el día de reposo, en la mañana el sacerdote cogía un manojo y lo mecía en la presencia del Señor. Eso representaba la fiesta de la primicia, y 50 días después se hacía la fiesta de Pentecostés, que es la de las gavillas. ¿Estamos perdidos? ¿No? No, hermano, no. Tenemos que volver. La Biblia, decía uno de los enseñadores, Biblia, Biblia y solo Biblia. No crea que las fiestas escritas en la Escritura son para pasarlas por alto. El Señor es la primicia de la resurrección. Para no meterlos tanto aquí en los temas que tengo, el Señor es la primicia de la resurrección. Mateo capítulo 27, versículo 51. Hermana Marta, por favor. Mateo. Capítulo 27, versículo 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez llamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que hasta ahí nomás, mi hermana, gracias. Cuando el Señor Jesús muere, según el texto de Mateo, hay tinieblas, usted lo lee, hay un terremoto. El día domingo, cuando el Señor resucita, el primero que resucita es Él. Él resucita en un cuerpo glorificado. Hay otros hombres que resucitan, que murieron en esa época. Esos hombres se levantaron de las tumbas, resucitan no con cuerpos glorificados, diría alguien, fueron reanimados, ¿vale? Pero fueron resucitados igual que Lázaro, igual que el niño de la viuda. ¿Recuerda lo que hace? Creo que Elías y Eliseo también. Hay resurrecciones, pero son resurrecciones, los devuelven a la vida, pero no en cuerpos transformados y glorificados, porque la primicia es el Señor. La primicia es el Señor. Cuando Él venga por la iglesia, vendrá la otra parte. Ven, hermano, pero explíqueme, ¿por qué dice que es la primicia? Porque cuando el Señor vino, resucitó, habló con la gente, le dijo, espérenme allá en el aposento alto, porque vendrá poder de lo alto y los investirá. Y ahí fue cuando nosotros y todos los que hemos venido siguiendo al Señor resucitamos. Hemos resucitado espiritualmente con el Señor, aunque nuestros cuerpos físicos no han sido transformados. Pero venimos en ese trabajo que el Señor viene haciendo. ¿Me estoy comunicando? Si no, levante su mano y dígame, hermano, no le entiendo, y con mucho gusto me detengo y le explico el punto. El Señor Jesús resucita. Cuando Él resucita, dice, para toda la humanidad va a haber resurrección. Mas para los que me reciban en vida, ellos comenzarán a sentir una transformación de su alma. Y aunque van a experimentar algunos el paso de la muerte, si llega el momento del arrebatamiento de la iglesia y ellos están en vida, sufrirán la transformación de sus cuerpos. Está siendo transformada nuestra alma. ¿Me están entendiendo? A manera pedagógica lo digo, porque es el camino de la santificación en nuestras vidas. Y aquí es donde voy al puntico. Primero, vuelvo otra vez. La predicación del Evangelio, Jesús murió y resucitó nuestro amado Señor. Segundo,
Los que no creen que hay resurrección, ustedes están muy equivocados, porque si no hay resurrección, el Señor tampoco resucitó. Tercer punto, habrá resurrección, pero no tan solamente espiritual, habrá resurrección en cuerpos. ¿Estamos? Así como el Señor Jesús es la primicia de la resurrección, así resucitaremos todos. Cuando entierras, que era lo que estamos leyendo de los cuerpos, alguno dirá, pero ¿con qué cuerpo resucitará? Yo he escuchado a muchos predicadores, no, cuando un creyente muere no lo pueden cremar, hay que enterrarlo, porque el día de la resurrección todas las tumbas se van a abrir. ¿Usted lo vio? Se van a abrir las tumbas y los muertos salen así y se transforman. ¿Qué dijo el apóstol? Eso es una película de zombies. Necio, lo que tú siembras, ¿qué es? Incorrupción. Se siembra en corrupción, es un cuerpo animal. Amén. Lo volvemos a leer, bajamos otra vez, hermanos. Versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Cuál es el grano desnudo? El alma. A ver, usted ve la alberja, ¿cierto? Bueno, a los arveja. La arveja. Usted ve la alberja, para mí, para usted alberja. Usted ve la cáscara y usted identifica por la cáscara la alberja. ¿Pero la cáscara la alberja? ¿Qué es la alberja? ¿O la arveja? Esa bolita verde que está dentro de esa cáscara. Es lo que el apóstol está diciendo. Nosotros en este cascarón nos identificamos, pero el alma un día saldrá, va a la presencia del Señor. Pero cuando venga el momento de restaurar todas las cosas, todas esas almas que están en espera, ellos tienen un cuerpo espiritual esperando hasta que venga el Señor, y vienen a ser todos transformados junto con los que están en la tierra. Salen los que están en el seno de Abraham, en el paraíso, como lo quiera llamar. Están los de la tierra en el arrebatamiento. Nos unimos todos, todos seremos transformados, todos recibiremos un cuerpo, y cuando nos encontramos con el Señor en las nubes, descendemos a la tierra. Algunos quieren las bodas del Cordero, otros esperan milenio, pero la predicación en esta mañana es: descendemos con el Señor, de acuerdo al texto que Pablo nos está diciendo. Entonces, ¿saldrán los cuerpos de las tumbas? No. ¿Qué es lo que va a salir? El grano desnudo, el grano desnudo. Cuando entierras el cuerpo de un creyente, estás sembrando una semilla que saldrá de la tierra con un cuerpo de resurrección. Eso es un lenguaje simbólico, pero que a la vez va a ser literal. El alma no está metida allá entre la tumba, está en el lugar de reposo del Señor. Pero viene la ilustración: saldrán de las tumbas, o sea, saldrán de la morada de los muertos, como así se denomina, aunque ellos no están muertos. Algunos piensan que el que murió está dormido esperando a que el Señor lo despierte. No. Y la gran polémica de muchos que dicen, cuando el Señor está hablando con el ladrón en la cruz: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero el texto dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una sola palabrita, lo repito. De cierto te digo que hoy, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Una cosa es darle tiempo y otra cosa la verdad del momento. Y ahí es donde nos pervertimos muchos, tratando de pensar solo por darle acentuación a una sola palabrita. ¿Qué problema? Pero todos los que están en la presencia del Señor, si usted lee Apocalipsis, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? ¿Hasta cuándo, Señor, vendrás? ¿Hasta cuándo? Ahí está escrito en Apocalipsis.
Y no pueden estar dormidos. Un dormido clamando fuera de lugar. Vuelvo otra vez. Cuando entierras el cuerpo de un creyente, vas a enterrar a mamá. Ay, Señor, te llevaste, mamá. Te entiendo, tienes tu duelo. Te lo entiendo. Pero no entiendo personas que llevan 3, 5, 7, 10 años haciendo un duelo. Por favor, ¿dónde está usted parado? Usted le cree más al diablo que al Señor. Claro, y tiene que llorar, porque su confianza está en que esa persona se fue al infierno. Por eso es que lloras. Porque si tuvieses confianza en el Señor, de que está allá, Señor, para allá vamos. Porque el Señor es el que da la confianza. ¿Me están oyendo, iglesia? La iglesia no puede caer en un desconsuelo. Eso es una mentira. Eso es una bofetada al rostro de mi Señor. No puede caer en desconsuelo. Eso es una mentira. Usted no es creyente. Usted puede llorar el dolor de un luto, se lo creo. Pero vivir en un desconsuelo, no, jamás. Jamás. ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? Es duro, pero es real. Es duro, pero es real. Cuando entierras el cuerpo de un creyente, estás sembrando una semilla que saldrá de la tierra con un cuerpo de resurrección. Dice Charles Spurgeon en uno de sus pensamientos, que sí es de Spurgeon, no se lo estamos atribuyendo una palabra que no es de Spurgeon. Spurgeon dijo: ningún granjero llora cuando siembra su semilla. ¿Qué espera él? Cosecha. Por eso cuando tú predicas el evangelio, siembra la semilla. Cuando tú estás frente al cuerpo de una persona que ha partido a la presencia del Señor, sabes que Él saldrá de ahí otra vez. Lo sabes. Y esa es la fe que vence al mundo. Nosotros no vivimos desconsolados. Y si no, el Señor jamás regresará. Ay, no, si Él un día volverá. ¿Qué es eso? Él viene y vamos a cuadrar cuentas. Y a cada uno nos dará nuestra recompensa. Y yo creo que la mayor recompensa que yo voy a recibir es verlo. Y abrazarlo y amarlo. Y ver a mi Señor ahí, estar con... Esa es mi mayor recompensa. No hay otra. Ni el amor, como le dice el Señor, ni el amor de 100 mujeres pueden llenar mi corazón como lo llena el Señor. Y es una verdad que la aprendí. Ni el amor de 10 esposos, ni de 100 esposos, mujeres, llena lo que el Señor llena en nuestro corazón. Él nos llena todo. Si su merced ha bajado la fe en la espera del Señor, hoy es día de invitación a que siga esperando a su Rey. Háblele a su familia de la palabra. ¿Quiere verlos allá? Su merced ya es partícipe, como dijo el apóstol, si permanecen las enseñanzas bíblicas, porque si no, ningún granjero llora cuando siembra su semilla. Charles Spurgeon. Me gustan las expresiones de Spurgeon cuando son contundentes. El hombre nos para frente al sepulcro y nos dice: llore, porque Dios no existe. Pero si Dios existe, el Señor enjuga tus lágrimas y tú sigues tu trabajo. Porque un día te encontrarás, llegó el momento de que esta persona repose, va con el Señor, agradece al Rey de Gloria. Pero no, yo he oído gente que llevan 3, 4 años todavía en un duelo. ¿Qué les pasa? ¿En quién han creído? Por favor, hermanos. Ay, mi niña ya hubiera tenido 15 añitos. O ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? El Señor decidió que esta personita te va a acompañar 5, 7, 10, 15, 20 años. ¿No lo sabes tú? No lo sé yo. Pero tenemos que tener la confianza de que nos volveremos a ver. Suena duro, ¿cierto? Eso suena duro. Porque la ley que dicen los hombres, los padres tienen, ¿qué? Los hijos tienen que enterrar a los padres. Doloroso para un padre enterrar a un hijo. Yo sé que eso es doloroso. Pero más doloroso es que usted no atienda la voz de su Señor, el dueño de todo. Teníamos una polémica allá entre el seminario donde estudiaba, de si los niños que morían menores de 7 años iban al cielo o para dónde iban. Y los más amorosos y tiernos decían: no, los niños van al cielo. Yo no creo.
Entonces los niños van al infierno. Tampoco lo creo. Tampoco lo creo. Es potestativo del Señor. Son almas. Nosotros vemos cuerpos pequeños, son cuerpos pequeños. Cuando usted va a la Escritura y se da cuenta que el Señor dice: acaben con acaben con Amalek y los hijos. No lo queremos hacer. Cuando ese niño crece, se vuelve el despiadado que nos corretea y nos mata. Porque el Señor sí sabe quiénes son. Así es que usted no va a ver niños rechonchitos de nube en nube como Cupido en el cielo. El bebecito gateando, mi bebé que murió. ¿Qué le pasa? Suéltese de ahí, lea la Escritura, confíe en el Señor. La Escritura tiene muchos misterios. Usted no va a ver niños en el infierno gritando: ¡mamá! No, ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde lo saca? De su creatividad mental. Ojo con eso. No hay niños en el infierno. ¿Estamos? No hay niños en el infierno. Ay, hermano, pero Apocalipsis dice que estaban grandes y pequeños delante del Señor. Creo que todos tenemos uso de razón después de los 7 años. Y cada uno después de los 7 años es responsable de su salvación delante del Señor. Porque ya tiene uso de razón. ¿Estamos? Nuestros chiquitos vienen siendo criados. Toca mandar la misma regla. La regla para nosotros es también la de nuestros hijos. No, amor, su merced, no. Todos. Que crezcan con el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cómo me gusta cuando los niños saben que tienen que cogerse al Rey de Gloria. Las niñas, que tienen que tener mayor respeto sobre su Dios y sobre sus padres. Pero el hijo que no respeta a los padres, ¿dónde está parado? ¿Usted cree que anda con Dios? ¿Que le toma del pelo a su mamá y a su papá? Su mentira le va a salir a la luz. Y el único perjudicado o perjudicada va a ser usted. Es usted y sus mentiras. A su papá no lo daña y a su mamá tampoco. Así es que aprendamos a ser serios y a caminar en seriedad. Disfruta tu época de niño, juega, pero aprende a ser serio. Decía el Salmo esta mañana. Aprendamos a ser serios. Zacarías. Quiero leerles aquí una parte. Verso 23. No los va a llevar a Zacarías ni los va a llevar a ningún lado. Vamos a ponerle cuidado acá. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Escúchenlo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, mi amado Señor, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿quién es? La muerte. ¿Es enemigo nuestro la muerte? Claro. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya les voy a explicar esto. Porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de sus pies, al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre sujetó al Hijo todas las cosas, pero el Padre no está sujeto al Hijo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para acercarme un poquitico hacia el final de nuestra enseñanza. El apóstol Pablo dice que todo dominio y autoridad se le entregó al Señor. El Señor entregó todo dominio y autoridad ¿a quién? Vuelvo otra vez. Dios Padre entregó todo dominio y autoridad al Señor Jesús. Y el Señor Jesús entregó todo dominio y autoridad a la iglesia. Son ustedes los que tienen el poder y la autoridad para ir sujetando todas las cosas, todas.
Y es importante que lo hagamos. Miren lo que dice el versículo 29. Nosotros vamos sujetando la muerte. Por eso el creyente comienza a dejar el temor de la muerte, porque como dice Pablo, hay cierto temor en el salirme de este cuerpo, pero yo sé que voy para donde mi Señor. Pero quisiera no irme tan rápido, porque mi deseo es predicar el Evangelio. Pero si el Señor me llama, amén, allá voy a estar con Él. Voy a estar contento, tranquilo. Pero si el Señor me deja en el cuerpo, la preocupación de Pablo, ¿qué era? ¿Comprar carro? El Evangelio. Él quería salvar a todo el mundo. Él quería que todo el mundo conociera al Señor. Y es importante ver esta situación en él. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo pregunta, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora si no hay resurrección? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesús, que cada día muero. ¿Por qué sostiene esa lucha en su corazón, Pablo? Él está muriendo día a día. ¿A qué está muriendo? A eso que un día lo gobernó. Eso es lo que Él nos comunica. Eso es lo que Él nos comunica. ¿Ha visto usted una persona que ha caminado con el Señor? Lo único que usted lo ve en su lecho de muerte es decir, caminen con el Señor, no se angustien por mí, yo me voy, pero ustedes sigan en la tarea. A otro, abrir al Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el punto que el Señor nos está hablando. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesús, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, esa gente que fue terrible contra él, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué problema? ¿Quién dijo esa frase? Mana Mayra, Isaías capítulo 22, versículo 13. Mana Xiomara, Isaías capítulo 56, versículo 12. ¿Qué dice? Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El apóstol, cuando ustedes van y leen eso, ven como la insensatez del pueblo buscando los deleites en su carne. Isaías 56, versículo 12. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? En el día de reposo te detienes a meditar en tu Señor. No camines por el valle de la insensatez solo pensando en el paseo, en la alegría, en mi casa artesonada, en mi auto, en mi vestuario, en mi familia. ¿Qué haces pensando en eso? Dice el apóstol, yo batallé contra fieras en Éfeso. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Dejen esa mentalidad. Esa gente que muchas veces viene y dice que usted también lo repite, nadie me quita lo comido y lo bailado. Dice la escritura, su convite se le volverá en amargura. Vomitarán y espumarán su desgracia. Ese cuentico de que nadie me quita lo que bailé y lo que comí, se lo garantizo que sí. Se lo garantizo que sí. Porque usted no está llamado a eso, y a ese impío que se ufana de esas palabras. Por eso el apóstol dice, no erréis, verso 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Usted no escucha esas cosas? Usted está programado y proyectado para una vida eterna. Usted va a disfrutar de vida, otros morirán, se levantarán, les van a entregar un cuerpo, no glorificado, pero de resurrección, para ser condenados. Usted va a disfrutar de un cuerpo de resurrección para disfrutar todo lo que el Señor ha creado
para alabanza de su gloria. Y eso es importantísimo en nosotros. Es importantísimo. Está diciendo el Señor que no te des un paseíto. Dátelo, disfrútalo. Disfruta una buena cena, una buena comida. Disfrute el amor, disfrute la vida. Pero recuerde que usted está en un caminar, en un batallar hacia adelante. Que a usted le espera una vida por delante. Que a medida que nos acercamos a los 60 y 70, ya se me acabó la vida. No, papá, está listo para entrar a la verdadera. Está listo. ¿Por qué se descuida? ¿Por qué no anda impregnando a todos de la gracia del Señor, de su palabra, salvación del Rey? Hey, mujer, no te amargues, el Señor es vida, Él es salud. A mí me ha ayudado, me ha levantado, me ha ayudado en mis problemas, me ha edificado. Vamos, mujeres, vamos, entremos al reino. ¿Dónde están? Ay, hermano, ay, hermana, ¿dónde están? Dijo una vez un predicador, dicen los hermanos, ya estoy viejo. Yo ya estoy viejo. Y eso decimos cuando toda la maquinaria comienza a traquear. Decimos, yo no estoy viejo sino crocantico. Pero decía una vez un predicador, no digan que están viejos, viejas las ruinas, y pagan por ir a verlas. Las ruinas en Atenas y todas esas cuestiones. Nosotros, los que caminamos en el Señor, nos dieron ya párvulos y jardín. En el Señor nos vamos acercando a que se abra la puerta de la eternidad y entrar a nuestra gloriosa vida con el Señor. Volveremos a vivir, dice la Escritura. Y Pablo termina su amonestación diciendo: aquellos que dicen que no hay resurrección, sí la hay. Aquellos que dicen que solo resucitaremos espiritualmente se engañan a sí mismos. Hay resurrección de cuerpos. ¿Con qué cuerpo vendremos? No saldrá el cuerpo de la tumba. El Señor tiene un cuerpo glorificado esperando. ¿Cuáles son las evidencias de ese cuerpo glorificado? Lo puede leer en los últimos capítulos de los evangelios, donde el Señor aparece en medio de los discípulos. Están a puerta cerrada y el Señor aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Es un cuerpo que muchos no pueden conocer, porque yendo camino a Emaús, Pedro y el que lo acompañaba tenían sus ojos vedados. Y hasta que partió el pan, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué les dijo el Señor? Oh, insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho de mí. Qué triste que el Señor nos diga eso. Qué triste. ¿Qué está esperando usted? ¿Que venga el vientecito ese, la Rosa de Guadalupe, y lo llame a leer la Biblia? Porque conocen más de eso que Biblia. Conocen más de eso que Biblia. Es triste. Esta iglesia no puede ser de esas. ¿Estamos? La corona de esta iglesia es la palabra del Señor. Esa es su corona, esa es su espada, ese es su fuerte. Usted va en comunión con Dios. El Señor te ha dado tal visión que tú ya sabes sopesar predicadores. Ya sabes que es malo, pero sigue, continúa la batalla en el Señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y vamos a los últimos versículos. Verso 51, y con esto terminamos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. En el Señor un creyente no muere. ¿Qué pasa? Duerme, es simbólico. Él se acuesta a descansar su cuerpo. Su espíritu no está dormido, él descansa. Y en un momento el Señor lo llamará y dirá: ven. Por eso dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra fiesta. Aquí en este capítulo nos habla de dos fiestas: la fiesta de las trompetas y la fiesta de las primicias. El apóstol nunca saca sus enseñanzas de otro lugar que no sea la Biblia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, oigan, porque se tocará la trompeta y un día sonará y nos vamos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, al que le da miedo morirse, ¿por qué es? Ahí está. El aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte, díganlo. Cuando usted escucha a una persona que tiene miedo de morirse, ¿por qué es? Por el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Otra vez Pablo, con su misma exposición de Romanos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, el Señor Jesús y su Santo Espíritu nos da esta recomendación a nosotros hoy para que nos mantengamos ahí. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú haces para el Señor recibirá su recompensa. Y el Señor dice: no hay hombre y no hay mujer y no hay niño que dé un vaso de agua en esta tierra que no le sea recompensado en esta misma tierra. ¿Lo oyeron? Sirvan al Señor, sirvamos con todo nuestro corazón al Rey. Y ya sabe, Liliana, nos veremos allá. Si el Señor no viene hoy, allá nos veremos. Y si partimos, allá nos veremos. Leo, usted también, allá esa sonrisa la ve, hermana Sandra, con esa cara así de sargento también. El hermano Matías, allá. Derly, allá nos veremos. Perseveremos en la palabra. El gordito de atrás, el hermano Paula, allá estará. Todos estaremos, luchemos unos por otros, unos con otros. Vayamos hacia adelante, confiemos en las promesas. No trazamos aquí ningún otro punto doctrinal que el que está escrito. En el primer versículo el apóstol dijo: si permanecen, si perseveran en la palabra, allá nos veremos, allá estaremos todos. Será una fiesta, será un regocijo, será algo impresionante. Y claro, yo quiero que alguno de ustedes me acompañe a visitar planetas. Será una bendición. Vamos a orar, mis hermanos. Doy gracias a mi Señor por su bendita y santa resurrección. Para mí no ha habido motivo más grande en esta vida de alegría. Recuerdan que el domingo de resurrección, también de Semana Santa, se los dije. Hay algo que para mí llena mi corazón, y es que yo voy a ver a mis hijas allá. Pero allá ya no soy papi, soy hermano. Allá no hay abuelo, soy hermano. Es una bendición, allá nos vamos a ver, allá vamos a regocijarnos en el Señor. Amén. Vamos a orar, por favor.